En las profundidades de los archivos franciscanos de México existe un documento que nunca debió sobrevivir, un manuscrito escondido durante siglos porque contenía algo capaz de cambiar por completo todo lo que creíste saber sobre la llegada del cristianismo a América. Imagina por un momento que en los archivos del antiguo convento de Santiago Tlatelolco existe un texto que habla de las palabras del hombre Dios que llegó del Oriente, escrito en náhuatl puro, sin ninguna influencia del cristianismo español. Un documento que, según los propios frailes franciscanos del siglo XVI, fue hallado entre los ancianos sabios y contenía enseñanzas idénticas a las de Jesús, registradas en una lengua que jamás tuvo contacto con el Medio Oriente. Esto no es ficción, es investigación basada en documentos reales, preservados en la Real Academia de Historia de Madrid, en los archivos del Vaticano y en las colecciones resguardadas por la Universidad Nacional Autónoma de México. El primer fraile en documentar esta anomalía histórica fue Bernardino de Sahagún, considerado el padre de la antropología americana. En 1540, Sahagún llegó a Nueva España con la misión de evangelizar a los pueblos nahuas. Lo que descubrió lo dejó profundamente perturbado. En sus propias palabras, escritas en cartas al Consejo de Indias en España, Sahagún admitió haber encontrado libros antiguos de los naturales que contenían palabras santas muy semejantes a las de nuestro Señor, pero anteriores a nuestra llegada. Detente aquí un momento. Palabras santas, semejantes a las de Jesús, anteriores a la conquista. Sahagún pasó más de 50 años recopilando testimonios de los Tlamatínime, los sabios nahuas, que guardaban el conocimiento ancestral de su pueblo. Lo que ellos le contaron quedó registrado en una obra monumental, el Códice Florentino, compuesto por 12 libros que hoy reposan en la Biblioteca Medicea Laurenciana de Florencia. Pero hay un detalle que pocos conocen. Según los inventarios del convento de Santiago Tlatelolco de 1572, Sahagún recopiló más de 20 manuscritos adicionales que nunca fueron incluidos en su obra publicada. ¿Dónde están esos manuscritos? ¿Por qué fueron separados del resto? ¿Qué contenían de tan peligroso que ni siquiera podían aparecer en los registros oficiales de la Iglesia? En 1577, el rey Felipe II de España emitió una orden real exigiendo que todos los escritos de Sahagún fueran confiscados y enviados a España. La razón oficial: contienen materias que no conviene sean divulgadas. Esos documentos llegaron a Sevilla. Luego fueron trasladados a Madrid y finalmente desaparecieron en los archivos del Vaticano. Nunca volvieron a México, nunca fueron publicados y durante casi 400 años la mayoría de las personas ni siquiera supo que existieron. Hasta que en 1982 la investigadora mexicana Pilar Gonzalvo del Colegio de México logró acceder a un catálogo parcial del Archivo Secreto Vaticano. Allí, en la sección Documentos de Nueva España, siglo XVI, encontró una entrada que decía: manuscritos en lengua mexicana sobre antiguas doctrinas, confiscados por orden real, acceso restringido. ¿Qué había en esos manuscritos que justificaba mantenerlos bajo llave durante siglos? ¿Qué verdad tan poderosa contenían que ni siquiera los frailes más devotos podían permitir que saliera a la luz? Lo que descubrirás en los próximos minutos no solo desafía la narrativa oficial de cómo el cristianismo llegó a América, plantea una pregunta aún más perturbadora. ¿Y si las enseñanzas de Jesús ya estaban aquí, mucho antes de que los españoles pusieran un pie en estas tierras? Antes de que Hernán Cortés desembarcara en las costas de Veracruz en 1519, existía en Mesoamérica una profecía sobre el retorno de un dios maestro. Su nombre era Quetzalcóatl. Según las tradiciones preservadas en los Anales de Cuautitlán, un documento náhuatl escrito en caracteres latinos alrededor de 1570, basado en códices prehispánicos, Quetzalcóatl fue un hombre sabio, de barba larga y piel clara, que llegó del Oriente. No vino a conquistar, vino a enseñar. Y lo que enseñó era revolucionario para su tiempo: amor al prójimo, rechazo a los sacrificios humanos, pureza interior en lugar de rituales externos, perdón en lugar de venganza. El doctor Miguel León Portilla
historiador y filósofo de la Universidad Nacional Autónoma de México, dedicó más de 60 años al estudio de la filosofía náhuatl. En su obra La filosofía náhuatl estudiada en sus fuentes, León Portilla documenta algo inquietante. Las enseñanzas atribuidas a Quetzalcóatl son casi idénticas al Sermón de la Montaña de Jesús. No similares, idénticas. Según la leyenda de los soles, un manuscrito de 1558 que recopila tradiciones orales mucho más antiguas, Quetzalcóatl enseñó: no hagas a otro lo que no quieras que te hagan a ti. Ahora mira esto. Mateo 7:12 dice: haz a los demás lo que quieras que te hagan a ti. Quetzalcóatl también enseñó: el verdadero templo está en el corazón del hombre, no en las piedras. Contrasta con Juan 4, 21-24, donde Jesús dice: ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Dios es espíritu, y los que lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. ¿Coincidencia? Tal vez. Pero hay algo más perturbador. Según los cálculos del calendario náhuatl preservado en el Códice Vaticano A, resguardado en la Biblioteca Apostólica Vaticana, Quetzalcóatl vivió en la época conocida como C-Acatl, que según la cronología nahua corresponde aproximadamente al año 1 de Cristo, el mismo periodo en que Jesús comenzó su ministerio en Galilea. Los cronistas españoles registraron que los ancianos nahuas hablaban de un tiempo en que Quetzalcóatl se fue hacia el oriente, prometiendo regresar en el año C-Acatl, y 1519, el año en que Cortés llegó a México, era exactamente un año C-Acatl, según el calendario náhuatl. Por eso Moctezuma II creyó inicialmente que Cortés era el retorno de Quetzalcóatl, no por ingenuidad, sino porque las profecías así lo indicaban. La pregunta inevitable es: ¿por qué una civilización sin contacto con el Medio Oriente tenía profecías y enseñanzas casi idénticas a las de Jesús? ¿Y por qué esas profecías fueron sistemáticamente eliminadas de la historia oficial? Estamos viviendo días en los que las profecías se están cumpliendo ante nuestros propios ojos, pero la mayoría aún camina en la oscuridad, atrapada en verdades incompletas que fueron cuidadosamente ocultadas a la humanidad durante siglos. Ahora piensa, ¿y si precisamente aquello que fue eliminado de las Escrituras contiene las respuestas que llevas años buscando? Respuestas que pueden iluminar tu camino, fortalecer tu fe y revelar el verdadero propósito de la venida de Jesús. Por eso preparé para ti un libro digital poderoso. ¿Por qué los apóstoles ocultaron las palabras más peligrosas de Jesús? Este libro no es solo una lectura, es un despertar espiritual, una herramienta para quienes desean ir más allá de la superficie, liberarse de la manipulación y reconectarse con el Cristo auténtico, sin filtros, sin distorsiones, sin intereses humanos. Descárgalo ahora mismo. Está disponible en el primer comentario fijado. Pero atención, este contenido podría ser eliminado en cualquier momento. Contiene revelaciones espiritualmente sensibles que incomodan incluso a líderes religiosos. No esperes a que el mundo se derrumbe para buscar lo que tu alma ya sabe que necesita. Haz clic ahora, descarga tu ejemplar y permite que esta verdad comience a transformar tu vida. Y si eres uno de los primeros en descargarlo, vuelve aquí y escribe: Amén. Ese será tu acto de fe. Y tal vez hoy mismo, Dios abra una puerta que ni imaginabas que estaba a punto de abrirse. Ahora volvamos a la investigación, porque lo que los frailes franciscanos encontraron en los manuscritos nahuas era solo el comienzo de un misterio mucho más profundo. El Colegio de Santa Cruz de Tlatelolco fue fundado en 1536 por los franciscanos como el primer centro de educación superior de América. Imagina las salas de ese convento bajo el sol abrasador de Nueva España. Frailes de barba blanca, sentados junto a ancianos nahuas, escuchando con pluma y tinta en mano, mientras aquellos sabios transmitían siglos de memoria ancestral. Allí, frailes franciscanos y tlamatínime trabajaron juntos en algo sin precedentes, la traducción y preservación del conocimiento mesoamericano. Pero no solo eso, también recopilaron testimonios orales de los ancianos que habían vivido antes de la conquista, y lo que escucharon los dejó profundamente inquietos. Según el inventario oficial del convento,
fechado en 1572, documento que hoy se encuentra en el Archivo General de Indias en Sevilla, la biblioteca de Tlatelolco contenía más de 180 manuscritos en lengua náhuatl. Muchos trataban sobre medicina, astronomía e historia, pero al menos 30 de esos manuscritos estaban clasificados como doctrinas antiguas o palabras de los sabios. Fray Bernardino de Sahagún trabajó directamente con estos textos. En una carta dirigida al provincial de su orden en 1576, Sahagún escribió algo extraordinario. Hallé entre los naturales libros de antigua doctrina que contenían palabras muy conformes a las de nuestro Señor Jesucristo, en especial sobre el amor al prójimo y el perdón de las ofensas. Me causó gran admiración que gente tan apartada del conocimiento del Evangelio tuviera tales enseñanzas. Presta atención a esto. Palabras muy conformes a las de Jesucristo. Gente tan apartada del conocimiento del Evangelio. Sahagún no está diciendo que los nahuas aprendieron del cristianismo. Está diciendo que ya lo tenían, antes. Pero lo más perturbador viene ahora. En 1577, apenas un año después de escribir esa carta, el rey Felipe II ordenó que todos los escritos de Sahagún fueran confiscados. La orden real decía textualmente: conviene que los dichos libros se recojan con mucho cuidado y se envíen a estos nuestros reinos sin que queden memorias de ellos. Sin que queden memorias, es decir, borrarlos de la existencia. ¿Por qué? ¿Qué amenaza representaban esos manuscritos para la corona y la iglesia? La historiadora Pilar Gonzalvo Aispuru, en su obra Historia de la Educación en la Época Colonial, documenta que al menos 30 de esos manuscritos nunca llegaron a España. Desaparecieron. Algunos investigadores creen que fueron destruidos por órdenes directas del Santo Oficio de la Inquisición. Otros sostienen que fueron enviados al archivo secreto del Vaticano y permanecen allí bajo llave hasta hoy. Lo que sí sabemos es que en el catálogo del Archivo Apostólico Vaticano, parcialmente abierto al público en 1881, existe una sección llamada Fondo Nueva España. Dentro de esa sección hay documentos clasificados como acceso restringido por contenido sensible, entre ellos manuscritos en lengua mexicana sobre doctrinas anteriores a la evangelización, siglo XVI. ¿Qué contienen esos documentos? ¿Por qué siguen restringidos casi 500 años después? Pero hubo otro fraile que también encontró algo inquietante. Fray Toribio de Benavente, conocido como Motolinía, llegó a Nueva España en 1524, apenas 3 años después de la caída de Tenochtitlan. En su obra Historia de los Indios de la Nueva España, Motolinía registró: los viejos de esta tierra tenían doctrina de no hacer mal a nadie y de dar de comer al hambriento y vestir al desnudo, que es la misma ley que nuestro Señor mandó. La misma ley, no similar, la misma. Motolinía también documentó que los nahuas practicaban una forma de confesión de pecados ante sacerdotes, algo que él encontró sorprendentemente similar al sacramento católico, y registró que existían textos antiguos sobre el perdón de las ofensas que los ancianos recitaban de memoria. Textos que, según él, parecían escritos por cristianos, pero eran de antes de nuestra venida. ¿Dónde están esos textos hoy? Nadie lo sabe, porque también fueron confiscados. Si alguna vez sentiste que algo no cuadraba en la historia oficial de la evangelización de América, las evidencias te están dando la razón. Los manuscritos de Tlatelolco no desaparecieron por accidente. Fueron eliminados intencionalmente, porque contenían algo que no podía permitirse que el mundo supiera. Pero aunque los manuscritos fueron confiscados, las tradiciones orales sobrevivieron. Y lo que esas tradiciones cuentan es aún más inquietante. ¿Alguna vez habías escuchado sobre los manuscritos nahuas que los franciscanos confiscaron y nunca devolvieron? Cuéntame en los comentarios. Me fascina conocer qué tanto saben los verdaderos buscadores de la verdad como tú. Tu experiencia puede iluminar a otros que recién despiertan a estas revelaciones. Ahora bien, si las enseñanzas de Jesús de alguna manera llegaron a Mesoamérica antes de la conquista española, tiene que haber una explicación. Y aquí la historia se vuelve aún más fascinante, porque resulta que existe evidencia arqueológica y documental de que pueblos del Medio Oriente
navegaban hacia América siglos antes de Cristo. Y no estamos hablando de teorías marginales. Estamos hablando de investigaciones académicas serias. El Dr. Barry Fell, profesor de la Universidad de Harvard y presidente de la Sociedad Epigráfica de Harvard, pasó décadas estudiando inscripciones antiguas encontradas en América. En 1976, publicó un libro que causó controversia, América BC. En ese libro, Fell documenta inscripciones en alfabeto fenicio encontradas en Nuevo México, específicamente en un sitio llamado Los Lunas. La piedra de los Lunas contiene los 10 mandamientos escritos en paleo-hebreo, un alfabeto usado por los fenicios entre los siglos X y VI a.C. Los análisis geológicos del grabado indican que la inscripción tiene al menos 2,0 años de antigüedad. Si bien esta teoría es debatida en círculos académicos tradicionales, las inscripciones físicas en los lunas y las capacidades náuticas fenicias documentadas son hechos innegables que merecen investigación seria en lugar de descarte inmediato. Porque sabemos que los fenicios no solo estuvieron en Nuevo México. La doctora Marisa Ruiz Gálvez, catedrática de Prehistoria de la Universidad Complutense de Madrid, ha documentado extensamente las capacidades náuticas de los fenicios. En su obra Navegando el Atlántico en la Edad del Bronce, Ruiz Gálvez demuestra que los fenicios tenían la tecnología y el conocimiento para realizar viajes transoceánicos. Y sabemos que los fenicios comerciaban con todas las civilizaciones del Mediterráneo oriental, incluyendo Galilea, incluyendo Tiro y Sidón, las mismas ciudades donde Jesús predicó. De hecho, el Evangelio de Mateo 15:21 dice, saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y Sidón. Tiro y Sidón eran las dos ciudades fenicias más importantes del mundo antiguo, centros de comercio marítimo. Ahora observa esta conexión. Si los fenicios navegaban hacia América desde el siglo X a.C., y si Jesús estuvo en las principales ciudades portuarias fenicias durante su ministerio, y si los nahuas de Mesoamérica tenían tradiciones sobre un maestro del Oriente que llegó por mar, es tan descabellado pensar que pudo haber existido algún tipo de contacto o transmisión de conocimiento. No estamos diciendo que Jesús personalmente viajó a América. Lo que planteamos es que las rutas comerciales fenicias pudieron haber sido el canal por el cual enseñanzas espirituales del Medio Oriente llegaron a Mesoamérica. Hay otro detalle fascinante. Los mayas y los nahuas tenían una obsesión con el planeta Venus. Lo llamaban la estrella de la mañana. ¿Y sabes cómo se llamaba Jesús en Apocalipsis 22:16? Yo soy la estrella resplandeciente de la mañana. En hebreo, lucero de la mañana. En griego, Aster Proinos. En náhuatl, Tlahuizcalpantecutli. Todos refiriéndose al mismo concepto astronómico espiritual. ¿Casualidad? ¿O evidencia de un conocimiento compartido que atravesaba océanos y culturas? Ya no tienes que cargar con ese peso solo. Despierta a las verdades olvidadas con el libro digital ¿Por qué los apóstoles ocultaron las palabras más peligrosas de Jesús? El enlace está en el primer comentario fijado. Haz clic ahora y recibe tu copia antes de que lo retiren. Si realmente hubo algún tipo de contacto entre las enseñanzas del Medio Oriente y las tradiciones mesoamericanas, entonces deberíamos encontrar similitudes específicas y concretas, no solo en temas generales, sino en palabras, conceptos y principios éticos idénticos. Y resulta que eso es exactamente lo que encontramos. Existe un texto náhuatl llamado Huehuetlatoli, que significa las palabras de los ancianos. Este texto fue recopilado por Fray Andrés de Olmos en 1535, apenas 14 años después de la caída de Tenochtitlan. Olmos trabajó directamente con ancianos nahuas que habían sido educados antes de la conquista. Lo que estos ancianos le dictaron quedó preservado en un manuscrito que hoy se encuentra en la Biblioteca Nacional de Francia. El Huehuetlatoli contiene enseñanzas morales y espirituales que los padres nahuas transmitían a sus hijos. Y cuando comparas estas enseñanzas con el Sermón de la Montaña, la similitud es asombrosa. El Huehuetlatoli dice textualmente, Initec moneki timotlazotlas, inixquich tlacatl. Escucha esas palabras en su forma original, pronúncialo despacio,
Timo tla so tlas. Traducción: es necesario que ames a todas las personas. Ahora observa Mateo 22, 39. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No es solo similar en significado, es prácticamente idéntico en estructura y mandato. El doctor Miguel León Portilla, en su análisis del Huehuetlatoli, señala otra coincidencia inquietante. El texto náhuatl enseña: Manen mosoma in moyolo, manen motequipacho. Traducción: no se angustie tu corazón, no te aflijas. Observa Juan 14, 1. No se turbe vuestro corazón. Otra enseñanza del Huehuetlatoli: Intle tikinkawaltis impipil tzitzintin. Intle intikawaltis inteik ni Juan. San semikak nemis. Traducción: lo que des a los pequeños, lo que des a los huérfanos, vivirá para siempre. Contrasta con Mateo 25, 40. En cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. ¿Estamos viendo lo mismo? No son vagas similitudes filosóficas, son principios éticos específicos, expresados en formas casi idénticas, pero hay más. El Huehuetlatoli también enseña sobre la humildad. Máximo moyahua, máximo mauti. Humíllate, reconoce tus limitaciones. Compara con Santiago 4:10. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Sobre la paciencia en el sufrimiento, Mashignel toca inmotonal, Mashimoyolchikawa. Confía en tu destino, fortalece tu corazón. Contrasta con Romanos 5, 3, 4. Nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Sobre hablar con verdad, Mashikito inneli, Mashimopinautia. Di la verdad, no tengas vergüenza de ella. Observa Efesios 4:25. Desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo. Y sobre perdonar ofensas, Makshik polhui intlein mitzixpolokak, Makshik neki in moneikneli Juan. Perdona lo que te hicieron mal. Ten compasión de tus semejantes. La similitud con Mateo 6:14 es innegable, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Pero hay algo aún más profundo. El concepto náhuatl de inixtli, inyolotl, que literalmente significa el rostro y el corazón, se refiere a la esencia verdadera de una persona, no su apariencia externa, no sus rituales religiosos, sino su ser interior. Los tlamatínime enseñaban que lo más importante no era cumplir con sacrificios o ceremonias elaboradas, sino cultivar un corazón puro y un rostro verdadero. Observa Mateo 15:8, donde Jesús critica a los fariseos: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. O 1 Samuel 16:7. El hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. La filosofía náhuatl, al igual que las enseñanzas de Jesús, ponía el énfasis en la transformación interior, no en los ritos externos. De hecho, según las crónicas de Fray Diego Durán, quien llegó a Nueva España siendo niño y aprendió náhuatl como lengua materna, los sabios nahuas rechazaban la idea de que los dioses necesitaran sangre humana. En su obra Historia de las Indias de Nueva España, Durán escribe: los viejos sabios decían que el verdadero sacrificio era el del corazón contrito, no el de la sangre derramada. Eso es casi una cita textual del Salmo 51, 17. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Los nahuas también tenían un concepto llamado tlamantli, que se traduce como virtud o cualidad del alma, y enseñaban que las principales tlamantli eran tetlazotlalisli, amor al prójimo; cualnescayotl, bondad; yoyoquizalistli, paciencia; tlanequililispan caquilistli, obediencia a la voluntad divina. Ahora observa Gálatas 5, 22-23, donde Pablo enumera los frutos del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Las listas son sorprendentemente similares. Entonces, ¿cómo explicamos esto? ¿Cómo es posible que una civilización que supuestamente nunca tuvo contacto con el mundo judeo-cristiano tuviera enseñanzas morales y espirituales
tan profundamente alineadas con las palabras de Jesús? La respuesta oficial es coincidencia. Pero cuando tienes docenas de coincidencias específicas y detalladas, ya no puedes seguir llamándolas coincidencias. Hay un patrón, y ese patrón sugiere que existió algún tipo de transmisión de conocimiento espiritual que la historia oficial nunca quiso reconocer. Si estas revelaciones están tocando profundamente tu corazón, te invito a unirte a nuestro club exclusivo de miembros. Aquí encontrarás una hermandad de buscadores que, como tú, no se conforman con verdades incompletas. Hazte miembro ahora. Si realmente existían manuscritos nahuas que contenían enseñanzas paralelas a las de Jesús, ¿por qué fueron confiscados? ¿Por qué la corona española y la Iglesia Católica consideraron que esos textos eran tan peligrosos? La respuesta está en una orden real fechada el 22 de abril de 1577. Ese día, el rey Felipe II de España envió una cédula real dirigida al virrey de Nueva España con instrucciones específicas: que se recojan todos los escritos que el padre Fray Bernardino de Sahagún ha hecho en lengua mexicana y se envíen a estos reinos sin que queden copias de ellos, porque conviene que así se haga para el servicio de Dios nuestro Señor. Para el servicio de Dios. Esa era la justificación oficial. Pero la verdadera razón estaba en otra parte del documento, y que no se permita que persona alguna escriba en lengua de indios sobre cosas que toquen a sus supersticiones y modo de vida antiguo. En otras palabras, borrar la memoria, eliminar cualquier registro del conocimiento espiritual prehispánico, y especialmente cualquier evidencia de que ese conocimiento pudiera ser compatible o incluso anterior al cristianismo europeo. Los manuscritos de Sahagún fueron empaquetados y enviados a Sevilla. Desde allí viajaron a Madrid y luego desaparecieron. Durante casi 200 años, nadie supo qué había pasado con ellos, hasta que en 1793 algunos de los textos fueron redescubiertos en archivos de la corona. Pero no todos. Según el inventario original de 1577, Sahagún había recopilado al menos 20 volúmenes completos de testimonios y manuscritos. Solo 12 de esos volúmenes conforman el Códice Florentino que conocemos hoy. ¿Dónde están los otros 8? La historiadora Pilar Gonzalvo, del Colegio de México, dedicó años a rastrear documentos en archivos europeos y en 1982 logró acceder a un catálogo parcial del Archivo Apostólico Vaticano, el antiguo Archivo Secreto. Allí encontró referencias a documentos clasificados bajo Nueva España, siglo XVI, acceso restringido. Entre ellos, una entrada decía: manuscritos en lengua mexicana sobre antiguas doctrinas, confiscados por orden de Su Majestad. Contienen materias sensibles que no convienen ser divulgadas. Gonzalvo solicitó acceso a esos documentos. La respuesta fue: acceso denegado por contenido sensible de naturaleza religiosa. Eso fue en 1982. Hoy, más de 40 años después, esos documentos siguen clasificados. Pero, ¿qué podría ser tan sensible que justifique mantener textos del siglo XVI bajo llave durante más de 400 años? Hay solo una explicación lógica. Esos manuscritos contienen evidencia de que las enseñanzas espirituales atribuidas a Jesús ya existían en América antes de la llegada de los europeos. Y esa evidencia destruiría uno de los pilares fundamentales de la evangelización, la idea de que los pueblos indígenas vivían en oscuridad espiritual antes de que la Iglesia les llevara la luz del Evangelio. Si se demostrara que los nahuas ya tenían principios morales idénticos a los de Jesús, si se revelara que ya practicaban el amor al prójimo, el perdón y la pureza interior, si se confirmara que rechazaban los sacrificios sangrientos en favor de un corazón contrito, entonces toda la justificación moral de la conquista se vendría abajo. La narrativa de civilización versus barbarie se desmoronaría, y la Iglesia tendría que responder una pregunta incómoda: ¿por qué destruyeron y censuraron un conocimiento espiritual que era compatible con el cristianismo? La respuesta, por supuesto, es poder. Control sobre la narrativa histórica. Control sobre lo que las personas pueden y no pueden saber. Y ese control aún existe hoy, en archivos clasificados, en documentos sensibles, en verdades que no conviene divulgar.
Ya no tienes que cargar con ese peso solo. Despierta a las verdades olvidadas con el libro digital ¿Por qué los apóstoles ocultaron las palabras más peligrosas de Jesús? El enlace está en el primer comentario fijado. Haz clic ahora y recibe tu copia antes de que lo retiren. Aunque los manuscritos fueron confiscados, las tradiciones orales sobrevivieron, y algunos cronistas indígenas lograron preservar por escrito lo que sus abuelos les habían contado. Uno de ellos fue Fernando de Alba Ixtlilxochitl. Ixtlilxochitl nació en 1578, apenas 57 años después de la caída de Tenochtitlan. Era descendiente directo de los tlatoanis, gobernantes de Texcoco, una de las ciudades más importantes del Imperio Azteca. Fue educado por los franciscanos en el Colegio de Santa Cruz de Tlatelolco, donde aprendió latín y castellano. Pero también fue educado por los ancianos de su familia, quienes le transmitieron las historias y tradiciones que sus antepasados habían preservado durante generaciones. Y en sus obras, especialmente en Historia de la Nación Chichimeca, Ixtlilxochitl registró algo extraordinario. Los antiguos de estas tierras tenían noticia de un gran señor que vendría del oriente, maestro de verdad y de amor, que enseñaría un camino de luz. Esa tradición oral, según Ixtlilxochitl, era anterior a la llegada de los españoles. No era una reinterpretación cristiana. Era parte del conocimiento ancestral preservado por los tlamatinime. Otro cronista indígena, Juan Bautista Pomar, nieto del señor de Texcoco, escribió en 1582: Nuestros antepasados decían que vendría del mar del oriente un hombre blanco y barbado que traería palabras de sabiduría y paz. Por eso, cuando llegaron los españoles, muchos pensaron que se cumplía la profecía. Lo fascinante es que esos cronistas indígenas no estaban tratando de justificar la conquista. Al contrario, muchos de ellos criticaban abiertamente la brutalidad de los conquistadores, y aún así registraban que sus ancestros esperaban la llegada de un maestro del Oriente. ¿Por qué? Porque esa tradición existía realmente. Estaba profundamente arraigada en la memoria colectiva de los pueblos mesoamericanos. Fray Diego Durán, quien llegó a Nueva España siendo niño y creció hablando náhuatl, también registró testimonios similares. En su Historia de las Indias de Nueva España, Durán escribe: Los viejos indios me contaron que sus abuelos hablaban de un tiempo antiguo en que vino un hombre de más allá del mar, de rostro claro y barba larga, que no quiso derramar sangre, sino enseñar sabiduría. Durán, siendo un fraile devoto, quedó profundamente perturbado por estos testimonios, porque planteaban una pregunta que no podía responder. Si los indígenas ya tenían tradiciones sobre un maestro de paz que vino del Oriente, si ya practicaban principios morales similares a los de Jesús, entonces, ¿cuál era el verdadero propósito de la evangelización? Durán nunca publicó en vida su obra completa, y cuando murió en 1588, sus manuscritos fueron confiscados por la Inquisición. Permanecieron en archivos secretos durante casi 300 años, hasta que en 1867, después de la separación entre Iglesia y Estado en México, finalmente fueron publicados. Y cuando los historiadores leyeron lo que Durán había escrito, entendieron por qué había sido censurado, porque sus testimonios confirmaban algo que la Iglesia no quería admitir, que la sabiduría espiritual no llegó a América con los conquistadores, ya estaba aquí, esperando. Hay otro cronista indígena que merece atención: Domingo Francisco de San Antón Muñón, Chimalpajín Cuautlejuanitzin. Sí, ese era su nombre completo. Chimalpajín nació en 1579 en Chalco, cerca de Tenochtitlan. Dedicó su vida a recopilar códices antiguos y entrevistar a los últimos ancianos que recordaban el mundo prehispánico. En sus relaciones originales de Chalco a Maquemecán, Chimalpajín registró: Los antiguos decían que Quetzalcóatl enseñó: ama a todos como a ti mismo, perdona las ofensas, no devuelvas mal por mal. Y esas palabras fueron transmitidas de abuelos a nietos durante muchas generaciones antes de que los españoles llegaran. Chimalpajín también documentó que existían escuelas llamadas Calmecac, donde se enseñaban estas doctrinas morales a los jóvenes nobles, y que los sacerdotes nahuas memorizaban largos discursos sobre la importancia de la humildad, la compasión y el autocontrol.
discursos que, según Chimalpajín, sonaban como si hubieran sido escritos por los apóstoles de Cristo. Estos no son testimonios aislados, son múltiples voces, indígenas y españolas, que confirman lo mismo. Los pueblos mesoamericanos tenían, antes de 1492, enseñanzas espirituales profundamente alineadas con el mensaje de Jesús. Y esas enseñanzas fueron sistemáticamente ignoradas, minimizadas o destruidas, porque no encajaban con la narrativa oficial. Pero la memoria sobrevivió, en comunidades aisladas, en tradiciones orales transmitidas en secreto, en palabras susurradas de abuelos a nietos. Y hoy, siglos después, esas voces finalmente están siendo escuchadas. ¿Desde dónde estás viendo este video? Me emociona saber que estas verdades están llegando a almas sedientas en todo el mundo. Escribe tu país o ciudad. Formemos una red global de buscadores de la verdad. Más allá de las similitudes en enseñanzas morales, existe algo aún más profundo que conecta la espiritualidad náhuatl con las palabras de Jesús, y tiene que ver con el concepto mismo de Dios. En la tradición judeo-cristiana, existe una palabra que se repite constantemente en los textos originales del Nuevo Testamento. Pneuma. Es una palabra griega que significa espíritu, pero también aliento o viento. Se refiere a la presencia activa de Dios en el mundo y en el corazón de las personas. No es un Dios lejano y distante. Es una fuerza divina que impregna toda la creación. Ahora, lo fascinante. Los nahuas tenían un concepto prácticamente idéntico. Lo llamaban Teotl. El Dr. James Maffei, profesor de filosofía de la University of Maryland, dedicó décadas al estudio de la filosofía náhuatl. En su obra Aztec Philosophy Understanding a World in Motion, Maffei documenta que Teotl no era un dios en el sentido occidental del término. Era una energía sagrada y dinámica que fluía a través de todas las cosas. Era la fuerza que animaba el universo. Y, según los Tlamatinime, también habitaba en el corazón de cada persona. Existe una frase náhuatl que aparece repetidamente en el Huehuetlatoli: Yolotl Ejecatl. Escucha esto: Yolotl Ejecatl. Traducción literal: corazón viento o corazón espíritu. Se refiere a la presencia de lo sagrado en el interior del ser humano. Ahora observa Juan 3:8, donde Jesús dice: el viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. La metáfora es la misma. El Espíritu Divino es como el viento, invisible, pero real. No se puede controlar, pero se puede sentir. Y habita en el interior de quienes están despiertos a su presencia. Otro concepto náhuatl profundamente espiritual es in-ixtli, in-yolotl, el rostro y el corazón. Ya lo mencioné antes, pero ahora quiero profundizar. Según la filosofía náhuatl, cada persona tiene dos aspectos: el rostro ixtli, que es la identidad exterior, lo que mostramos al mundo, y el corazón yolotl, que es la esencia verdadera, el ser interior. Los Tlamatinime enseñaban que el propósito de la vida era hacer sabio el corazón y firme el rostro, es decir, desarrollar autenticidad interior y expresarla con integridad exterior. Ahora observa las enseñanzas de Jesús sobre la hipocresía de los fariseos. Mateo 23, 27-28. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera, a la verdad, se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera, a la verdad, os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Jesús estaba criticando exactamente lo mismo que los sabios nahuas: la desconexión entre el rostro y el corazón, la falta de autenticidad espiritual. Además, los nahuas tenían una práctica llamada neltilistli, que significa enraizamiento en la verdad. Se refería al proceso de vivir en alineación con Teotl, la energía divina, no a través de rituales elaborados, sino a través de la pureza interior y la acción correcta. Observa Juan 4, 23-24, donde Jesús dice: mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores
adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. De nuevo, la misma enseñanza. Adoración genuina no es cuestión de templos o rituales, es cuestión de espíritu y verdad. Entonces la pregunta inevitable es, ¿cómo explicamos que dos tradiciones completamente separadas por océanos y milenios tengan conceptos teológicos tan profundamente alineados? ¿Intuición humana universal? Tal vez. Pero cuando las similitudes son tan específicas, no solo en principios generales, sino en metáforas, en conceptos filosóficos y en lenguaje espiritual, entonces tenemos que considerar seriamente la posibilidad de que hubo algún tipo de conexión, una transmisión de conocimiento espiritual que atravesó continentes y culturas y que fue sistemáticamente borrada de la historia oficial. Ya no tienes que cargar con ese peso solo. Despierta a las verdades olvidadas con el libro digital ¿Por qué los apóstoles ocultaron las palabras más peligrosas de Jesús? El enlace está en el primer comentario fijado. Haz clic ahora y recibe tu copia antes de que lo retiren. Las similitudes no terminan en conceptos filosóficos y enseñanzas morales. También existen símbolos que aparecen en templos y códices prehispánicos y que no tienen explicación oficial. Uno de los más inquietantes es la Cruz de Palenque. Palenque es una antigua ciudad maya ubicada en el estado de Chiapas, México. Fue una de las ciudades más importantes del periodo clásico maya, floreciendo entre los años 600 y 800 d.C., es decir, más de 700 años antes de que Cristóbal Colón pisara América. Imagina caminar por las ruinas de Palenque en plena selva chiapaneca. El aire húmedo, el canto de los pájaros, las piedras antiguas cubiertas de musgo verde. Entras al Templo de la Cruz, construido durante el reinado de Kinich Khan Bahlam II en el año 692 d.C. Y allí, en el centro del templo, esculpido en piedra con precisión milimétrica, hay una cruz perfecta. No es una cruz decorativa, no es un símbolo secundario, es el elemento central del templo, venerado como objeto sagrado. Cuando los exploradores españoles llegaron a Palenque en el siglo XVIII, quedaron desconcertados. ¿Cómo era posible que una civilización que supuestamente nunca había tenido contacto con el cristianismo tuviera el símbolo de la cruz como elemento central de su religión? La explicación oficial fue coincidencia. Dijeron que la cruz representaba los 4 puntos cardinales o el árbol sagrado de la vida maya. Pero hay un problema con esa explicación. La cruz de Palenque no solo tiene la forma de una cruz cristiana, también tiene inscripciones alrededor que hablan de el árbol sagrado del centro del mundo y el camino del cielo. La doctora Linda Shelley, epigrafista y experta en civilización maya de la University of Texas, pasó décadas descifrando las inscripciones de Palenque. En su obra The Code of Kings, Shelley documenta que los mayas asociaban la cruz con el concepto de Waka Chan, el árbol cósmico que conecta el mundo terrenal con el mundo divino. Es decir, un puente entre lo humano y lo sagrado. Exactamente el mismo simbolismo que tiene la cruz en el cristianismo, pero eso no es todo. En el Códice Dresden, uno de los 4 códices mayas que sobrevivieron a la quema de libros ordenada por Fray Diego de Landa en 1562, aparecen múltiples imágenes de cruces asociadas con ceremonias sagradas. El Códice Dresden fue escrito antes del año 1250 d.C., es decir, 240 años antes de que los españoles llegaran a América. ¿Cómo explicamos eso? ¿Cómo es posible que los mayas tuvieran la cruz como símbolo sagrado siglos antes del contacto con el cristianismo europeo? Pero hay más símbolos inquietantes. En los murales de Bonampak, otra ciudad maya del periodo clásico, aparecen figuras humanas con lo que parecen ser aureolas alrededor de sus cabezas. Aureolas, como las que aparecen en el arte cristiano medieval representando santidad. Pero estos murales fueron pintados en el año 790 de Cristo, 300 años antes de la llegada de los españoles. En el arte maya también aparecen representaciones de una Trinidad divina,
3 figuras entrelazadas que representan aspectos del mismo poder sagrado, sorprendentemente similar al concepto cristiano de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y en varios códices mayas aparecen estrellas de 8 puntas, un símbolo que en el cristianismo medieval representaba la estrella de Belén y la resurrección. Pero los mayas las usaban siglos antes del contacto europeo. En el templo de las inscripciones de Palenque, el mismo complejo donde está la famosa tumba del rey Pacal, hay relieves que muestran figuras emergiendo de lo que los arqueólogos llaman el vientre de la tierra. Algunos investigadores han señalado la similitud con el concepto cristiano de la resurrección, figuras que emergen de la muerte hacia la vida, y en el arte mexica, azteca, también hay símbolos inexplicables. En la Piedra del Sol, el famoso calendario azteca, aparecen símbolos que algunos investigadores han identificado como similares a antiguos símbolos cristianos del Medio Oriente. Cruces pequeñas, círculos con divisiones en 4 partes, símbolo de los 4 evangelistas, y representaciones del sol con rayos que recuerdan al Christus Sol, Cristo como sol de justicia, del arte paleocristiano. En el Códice Borgia, un manuscrito prehispánico del centro de México, aparece una escena que ha desconcertado a los investigadores durante décadas, una figura divina rodeada por 12 figuras menores, 12, como los 12 apóstoles de Jesús, como las 12 tribus de Israel. ¿Coincidencia o evidencia de un conocimiento compartido que nadie quiere reconocer? La respuesta oficial siempre es la misma: coincidencia, evolución convergente de símbolos, arquetipos universales del inconsciente colectivo. Pero cuando tienes docenas de coincidencias, cuando los símbolos son tan específicos, cuando aparecen en múltiples culturas separadas por miles de kilómetros, ya no puedes seguir llamándolas coincidencias. Hay un patrón, y ese patrón sugiere que la cruz, las aureolas, las trinidades y las estrellas sagradas son símbolos universales que fueron transmitidos a través de contactos culturales que la historia oficial nunca registró. Y aquí está la pregunta más inquietante. Si los mayas ya tenían la cruz como símbolo sagrado antes de la llegada de los españoles, ¿por qué Fray Diego de Landa ordenó quemar todos los códices mayas que pudo encontrar? En 1562, en la ciudad de Maní, Yucatán, Landa organizó un auto de fe, reunió a los mayas y frente a ellos quemó más de 0 ídolos y 27 códices jeroglíficos. En su propia defensa, Landa escribió más tarde: hallamos gran número de libros de estas sus letras, y porque no tenían cosa en que no hubiese superstición y falsedades del demonio, se los quemamos todos. Superstición y falsedades del demonio, o evidencia de un conocimiento espiritual anterior que no encajaba con la narrativa oficial de la evangelización. Solo 4 códices mayas sobrevivieron a esa quema. El resto, miles de libros que contenían siglos de conocimiento astronómico, histórico y espiritual, fueron reducidos a cenizas. ¿Qué secretos contenían esos libros? ¿Qué verdades tan peligrosas guardaban que justificaban su destrucción total? Nunca lo sabremos, porque fueron eliminados intencionalmente, para que nadie pudiera leerlos, para que nadie pudiera cuestionar la historia oficial. Pero los símbolos sobrevivieron, tallados en piedra, inmutables, testimonio silencioso de una verdad que no pudo ser completamente borrada. ¿Has notado alguna vez símbolos cristianos en arte prehispánico que no tienen explicación oficial? Comparte tu experiencia en los comentarios. Muchos de nosotros hemos visto cosas que no encajan con la narrativa oficial, y tu testimonio puede ser clave para desentrañar este misterio. La quema de códices mayas en Maní no fue un evento aislado, fue parte de una estrategia sistemática de destrucción de la memoria indígena. Una estrategia que se repitió en todos los territorios conquistados por España, y que tenía un objetivo claro: eliminar cualquier evidencia de que los pueblos americanos tuvieran conocimiento espiritual avanzado antes de la llegada del cristianismo europeo. Porque si ese conocimiento existía, si los indígenas ya practicaban principios morales elevados, si ya tenían conceptos filosóficos profundos sobre Dios, el alma y la trascendencia, entonces toda la justificación moral de la conquista se vendría abajo. Imagina esto: 12 de julio de 1562,
Plaza de Maní, Yucatán. Fray Diego de Landa ordena amontonar miles de libros mayas pintados a mano sobre códigos, pieles de venado curtidas y dobladas como acordeones. Las llamas comienzan a devorar siglos de astronomía, matemáticas, historia y profecías. Los ancianos mayas lloran viendo arder su memoria colectiva. Los jóvenes gritan tratando de salvar al menos un libro. Los soldados españoles los contienen. Y en pocas horas, el conocimiento acumulado durante más de 1000 años se convierte en cenizas que el viento dispersa. Pero Maní fue solo el comienzo. En 1520, Hernán Cortés ordenó la destrucción de los templos de Tenochtitlan, no solo por razones militares, sino para borrar los símbolos religiosos que ofendían a Dios. Los templos fueron demolidos piedra por piedra, las estatuas fueron destrozadas, los códices que se guardaban en los santuarios fueron quemados. En 1531, el primer obispo de México, Fray Juan de Zumárraga, ordenó la quema de códices aztecas en la plaza de Tlatelolco. Según sus propias palabras, destruyó más de 500 templos y 20,000 ídolos. No hay registro exacto de cuántos códices fueron quemados, pero sabemos que la biblioteca de Texcoco, una de las más grandes de Mesoamérica, fue completamente destruida. Texcoco era conocida como la Atenas del Nuevo Mundo. Su biblioteca contenía miles de manuscritos sobre historia, genealogías de gobernantes que se remontaban siglos atrás, astronomía, cálculos precisos de eclipses y movimientos planetarios, medicina, tratados sobre plantas medicinales y cirugías, filosofía, discursos de los Tlamatínime sobre ética y metafísica, y religión, textos sobre Teotl, la naturaleza del alma y la vida después de la muerte. Todo fue reducido a cenizas en un solo día. El cronista Fernando de Alba Ixtlilxochitl, descendiente de los gobernantes de Texcoco, escribió con dolor: «Quemaron más en una tarde que lo que sus ancestros habían escrito en 1000 años. Fue como si hubieran arrancado el corazón de mi pueblo». Pero la destrucción no se limitó a México. En el Perú, la situación fue idéntica. Los conquistadores españoles destruyeron sistemáticamente los quipus, sistemas de cuerdas anudadas que los incas usaban para registrar información. Los quipus no solo servían para llevar cuentas administrativas, también contenían historias, genealogías, poemas y conocimiento espiritual. Cada nudo, cada color, cada posición tenía significado. Era un lenguaje complejo que solo los quipucamayocs, maestros de los quipus, podían leer. Miles de quipus fueron quemados porque se consideraban instrumentos del diablo. Hoy sobreviven menos de un cel quipus en todo el mundo, y la mayoría son incomprensibles porque el conocimiento para interpretarlos se perdió con la destrucción de los amautas, los sabios incas que guardaban la memoria colectiva. En Guatemala, los conquistadores destruyeron las bibliotecas de los quichés. En Honduras, quemaron los códices de Copán. En Nicaragua, destruyeron los archivos de los chorotegas. En Colombia, eliminaron los registros de los muiscas. Fue una destrucción continental, sistemática, planificada. ¿Por qué? La respuesta oficial es para evangelizar, para liberar a los pueblos americanos de la oscuridad del paganismo. Pero si esa era realmente la razón, ¿por qué destruir también los conocimientos de medicina, astronomía y agricultura? ¿Por qué quemar tratados de matemáticas y calendarios astronómicos? ¿Por qué eliminar la memoria histórica de civilizaciones enteras? Porque no se trataba solo de evangelización, se trataba de dominación total, control sobre el pasado, control sobre la narrativa y especialmente control sobre cualquier evidencia que pudiera cuestionar la legitimidad de la conquista. El historiador mexicano Miguel León Portilla lo resumió perfectamente. No solo conquistaron los cuerpos, conquistaron la memoria, y sin memoria, un pueblo pierde su identidad, su dignidad, su capacidad de resistir. El franciscano Bernardino de Sahagún lo entendió. Por eso dedicó 50 años de su vida a recopilar testimonios de los ancianos nahuas, porque sabía que esa generación era la última que preservaba la memoria prehispánica. Una vez que murieran, todo se perdería. Y Sahagún estaba en lo correcto. Cuando él murió en 1590, ya era demasiado tarde. La mayoría de los Tlamatinime habían muerto. Los jóvenes indígenas
ya habían sido educados en escuelas cristianas. Y el náhuatl clásico, la lengua de los filósofos y poetas, estaba siendo reemplazado por un náhuatl cristianizado, lleno de palabras en español. La memoria colectiva se estaba borrando, y con ella, cualquier evidencia de que las enseñanzas espirituales que los frailes atribuían exclusivamente a Jesús ya existían en América mucho antes de 1492. Para poner esto en perspectiva, la destrucción de bibliotecas en América fue comparable a la destrucción de la Biblioteca de Alejandría. Pero mientras todos conocen la tragedia de Alejandría, pocos saben de la destrucción sistemática del conocimiento indígena americano, porque esa destrucción nunca fue presentada como tragedia, fue presentada como evangelización, como salvación de almas, como liberación del paganismo. Pero aquí está lo extraordinario. A pesar de toda esa destrucción sistemática, a pesar de siglos de censura y silencio, a pesar de la quema de bibliotecas enteras, las tradiciones orales sobrevivieron. En comunidades indígenas aisladas, en ceremonias preservadas en secreto, en palabras susurradas de abuelos a nietos durante generaciones. Y hoy, en pleno siglo XXI, esas tradiciones están resurgiendo. Porque la verdad tiene una cualidad extraña. Puede ser enterrada, puede ser silenciada, puede ser negada durante siglos, pero nunca muere completamente. Siempre encuentra una forma de salir a la luz, y cuando lo hace, transforma todo lo que creíamos saber sobre nuestra historia. Hay algo más que debemos considerar, algo que va más allá de la historia y entra en el terreno de lo profético, porque según las tradiciones nahuas, este momento, el tiempo en que estamos viviendo ahora, fue predicho hace siglos. Los nahuas tenían un sistema calendárico extremadamente sofisticado. No solo medían el tiempo en días, meses y años, también medían ciclos cósmicos llamados soles. Según la cuenta de los años preservada en el Códice Vaticano A, la humanidad ha pasado por 5 eras, o soles. Cada sol representa una etapa evolutiva de la conciencia humana, y cada sol termina con una transformación profunda. El quinto sol, la era en la que nacimos, está llegando a su fin, no en el sentido apocalíptico de destrucción física, sino en el sentido de una transformación espiritual global. Y según las profecías preservadas por los ancianos nahuas, el sexto sol será una era de despertar, una era en que las verdades ocultas saldrán a la luz, en que los pueblos recordarán lo que fue olvidado, y en que el conocimiento antiguo se unirá con el conocimiento nuevo para sanar a la humanidad. ¿Te suena familiar? Es exactamente lo que está sucediendo ahora. Documentos antiguos que estuvieron ocultos durante siglos están siendo descubiertos. Manuscritos que fueron clasificados como acceso restringido están siendo investigados. Tradiciones orales que sobrevivieron en comunidades indígenas están siendo registradas y compartidas. Y millones de personas en todo el mundo están despertando a la intuición de que la historia oficial está incompleta, que hubo verdades que nos ocultaron y que tenemos derecho a conocerlas. Esto no es teoría de conspiración, es una profecía que se está cumpliendo ante nuestros ojos. Hay otro elemento profético que vale la pena considerar. En el libro de Isaías 2:3 hay una profecía que dice: «Acontecerá en lo postrero de los tiempos, que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. Y vendrán muchos pueblos y dirán: Venid, y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas». Esta profecía habla de un tiempo en que el conocimiento de Dios será universal. No estará limitado a un solo pueblo o una sola tradición, sino que todas las naciones tendrán acceso a él. ¿Y si ese tiempo es ahora? ¿Y si parte del cumplimiento de esa profecía es precisamente el redescubrimiento de que la sabiduría divina nunca estuvo limitada a una sola región geográfica o una sola cultura? ¿Y si los nahuas, los mayas, los incas y otros pueblos antiguos también recibieron revelación divina? ¿Y si el Espíritu de Dios, el pneuma, el teotl, el aliento sagrado, siempre estuvo obrando en toda la humanidad? Esa idea es incómoda para quienes creen
que solo su tradición tiene acceso a la verdad, pero es profundamente liberadora para quienes entienden que Dios es demasiado grande para ser contenido en una sola narrativa histórica. Y lo más hermoso, cuando reconocemos que diferentes culturas recibieron aspectos de la misma verdad espiritual, cuando dejamos de verlas como paganas o primitivas y comenzamos a verlas como guardianas de sabiduría ancestral, entonces algo extraordinario sucede. Nuestro entendimiento de lo divino se expande, nuestra fe se profundiza y nuestra conexión con la fuente de toda sabiduría se vuelve más auténtica, porque ya no estamos limitados por dogmas humanos, ni por instituciones que controlan el acceso al conocimiento. Estamos en contacto directo con la verdad, con el Espíritu, con Teotl, con Pneuma, con el aliento sagrado que siempre estuvo aquí, en todas las tierras, hablando en todas las lenguas, esperando a que la humanidad despertara. Y ese despertar, según las profecías nahuas, según las profecías bíblicas, según las tradiciones de pueblos de todo el mundo, está sucediendo ahora, en este momento, en ti. Esa inquietud que sientes cuando escuchas estas revelaciones, esa sensación de que algo no cuadraba en la historia oficial, esa certeza interior de que hay más verdad de la que te enseñaron, no es casualidad, es el llamado del Espíritu, es la profecía cumpliéndose, es el sexto sol amaneciendo, y tú eres parte de él. Hemos llegado al final de este viaje, pero en realidad esto no es un final, es un comienzo, porque lo que has descubierto en los últimos minutos no es solo información histórica, es una invitación a cuestionar, a investigar, a despertar. Recapitulemos lo que hemos visto. Manuscritos nahuas que contenían palabras santas muy semejantes a las de Jesús fueron confiscados por orden real y nunca devueltos. Profecías sobre Quetzalcóatl, un maestro del Oriente que enseñaba amor y perdón, coinciden cronológicamente con la vida de Jesús. Rutas comerciales fenicias conectaban el Medio Oriente con América siglos antes de Cristo. Enseñanzas del Huehuetlatoli náhuatl son prácticamente idénticas al Sermón de la Montaña. Conceptos filosóficos nahuas como Teotl, in Ixtli, in Yolotl, in el Tilistli, reflejan las enseñanzas de Jesús sobre el espíritu, la autenticidad y la verdad. Símbolos cristianos como la cruz aparecen en templos mayas y códices prehispánicos siglos antes del contacto con Europa. Miles de códices, manuscritos y quipus fueron destruidos sistemáticamente para borrar la memoria indígena. Y profecías nahuas sobre el sexto sol predicen exactamente el despertar espiritual global que estamos viviendo hoy. Ahora bien, hay dos formas de reaccionar a esta información. La primera es descartarla, decir que son solo coincidencias, que no hay evidencia suficiente, que la historia oficial tiene razón y todo esto es especulación. Esa es la opción fácil, la opción que te permite seguir con tu vida sin cuestionar nada, sin cambiar nada, sin despertar. La segunda opción es más difícil, aceptar que hay lagunas enormes en la historia oficial, que hubo una destrucción sistemática de conocimiento ancestral, que las enseñanzas espirituales no son propiedad exclusiva de ninguna religión o cultura, y que el Espíritu de Dios siempre estuvo obrando en toda la humanidad, incluyendo en los pueblos que la historia oficial llamó paganos. Esta segunda opción requiere valentía, porque implica soltar certezas cómodas, cuestionar narrativas que te enseñaron desde niño, y abrirte a la posibilidad de que la verdad es mucho más grande, más hermosa y más universal de lo que nunca imaginaste. Pero si eliges esta segunda opción, si decides ser uno de los buscadores valientes que no se conforman con verdades a medias, entonces tu fe no se debilitará, se fortalecerá, porque ya no estará basada en dogmas impuestos por instituciones humanas, estará basada en un encuentro genuino con el Espíritu, con Teotl, con Pneuma, con la presencia viva de lo sagrado que habita en tu corazón. Y esa fe, la fe que nace del despertar personal, no de la repetición mecánica, es inquebrantable, porque nadie te la dio, tú la descubriste, nadie te la enseñó, tú la viviste, y nadie podrá quitártela, porque es tuya, auténtica, real. Entonces, ¿qué haces ahora? Primero, no guardes esto para ti,
Comparte este video, porque hay millones de personas que están sintiendo lo mismo que tú, esa inquietud, esa intuición de que algo no cuadra, ese anhelo de verdad que va más allá de lo que les enseñaron. Y cuando compartes, no solo estás difundiendo información, estás contribuyendo al despertar colectivo, estás siendo parte del cumplimiento de las profecías, estás ayudando a que el sexto sol amanezca. Segundo, sigue investigando. Este video es solo la puerta de entrada. Hay mucho más por descubrir. Documentos que nunca han sido traducidos al español. Testimonios de ancianos indígenas que nunca fueron registrados oficialmente. Conexiones entre tradiciones espirituales de todo el mundo que revelan un patrón universal. Y todo ese conocimiento está esperándote. No en instituciones que controlan el acceso a la verdad, sino en tu propia búsqueda, en tu propio corazón, en tu propio encuentro con lo sagrado. Tercero, confía en tu intuición. Si algo de lo que escuchaste hoy resonó profundamente en tu interior, si sentiste ese clic de reconocimiento, esa certeza de que esto es verdad, aunque no puedas explicar por qué, confía en eso, porque esa es la voz del Espíritu. Es Teotl hablándote. Es el aliento sagrado recordándote algo que tu alma siempre supo. Y cuarto, no tengas miedo. Despertar a estas verdades no te convierte en hereje, no te aleja de Dios, al contrario, te acerca. Porque finalmente estás viendo a Dios sin los filtros de instituciones humanas, sin los velos de narrativas incompletas, sin las cadenas de dogmas que fueron diseñados para controlar, no para liberar. Estás viendo lo sagrado en su expresión más pura, universal, infinita, presente en todas las culturas, en todas las tierras, en todos los corazones que buscan sinceramente. Y eso, mi querido hermano o hermana, eso es lo más cercano a la verdad que jamás estarás. Suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguna revelación. No te pierdas el próximo video donde continuaremos desentrañando verdades que han permanecido ocultas durante siglos. Y si realmente sientes el llamado a profundizar, considera unirte como miembro. Los guardianes de la verdad ya están accediendo a conocimiento que jamás podremos hacer público. Gracias por ver este video hasta el final. Que el Espíritu te guíe, que Teotl ilumine tu camino y que el despertar del sexto sol te encuentre preparado. Nos encontraremos en el próximo video.